Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Estamos con una avalancha de noticias, no sin antes recordarles a ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, háganlo ahora mismo. Aquí abajito está el botón de suscripción para que haga parte usted de esta enorme comunidad que escucha La Hora de la Verdad, la ve, la sigue y la comparte en todas las redes sociales. Recuerden también ustedes, estamos en X, nos encuentran como @Hora de la Verdad, en Instagram y también en TikTok. Ahí está La Hora de la Verdad para que usted pueda seguir nuestro canal, nuestra información. Y recuerden, todo el tiempo estamos emitiendo información a través de nuestro canal de WhatsApp. Lo dejamos aquí, ya está. Siga nuestro canal de WhatsApp, simplemente de clic allí y usted ahí se va a poder enterar del minuto a minuto de lo que pasa en Colombia y el mundo. También nos encuentran en Apple Podcast y en Spotify. A través de los dos sistemas, usted puede compartir los titulares del día, la editorial del doctor Fernando Londoño, el al oído y, por supuesto, la entrevista o las entrevistas del día, así como las tendremos el para hoy con ustedes. Doctor Fernando se encuentra en unas diligencias personales, no podrá estar con nosotros, pero aquí estamos con Germán Sánchez de Mar Córdoba, listos para llevarles toda la información de lo que pasa en Colombia y el mundo. Así que, por favor, pasen la voz. Ya estamos al aire y tendremos dos invitados de lujo. A las 6:20 de la mañana estará con nosotros la senadora Paola Holguín, miembro de la Comisión Segunda del Senado de la República, para analizar las amenazas que ayer profirió Gustavo Petro contra el Congreso de la República. Y también estará con nosotros, después de las 6:30 de la mañana, Carlos Alonso Lucio, exmiembro del M19, un hombre que conoce muy bien el talante de Gustavo Petro y tiene mucho para decir respecto a esa suerte de simbología que utilizó ayer Gustavo Petro al sacar la espada de Bolívar, utilizarla al mejor estilo de Hugo Chávez, porque es el que recordábamos que había hecho una cosa parecida, ¿no? Tener la espada en la mano, sacarla y decir que esa sería la que orientaría de aquí en adelante al pueblo colombiano. Las amenazas ayer de Gustavo Petro sobre el Congreso de la República, por supuesto, el tema del día. Lo invitamos a que participe ahora mismo. Vamos a armar una encuesta en nuestro canal de YouTube para que nos dé su impresión sobre lo que para usted significa que Gustavo Petro utilizara la espada en un discurso que duró 1 hora y 6 minutos y del que haremos un muy buen análisis y resumen en Al Oído en la Hora de la Verdad. Voy con otros hechos y bueno, pues no con otros, empezando de hecho con el principal, ¿no? 1 de mayo, el día de ayer, violento discurso de Gustavo Petro contra el Congreso de la República. Petro habló por más de 1 hora donde, como estaba previsto, usó la espada de Bolívar para enviar un mensaje e imponer su parecer respecto a lo que será una reforma laboral. Petro subió el tono en la confrontación a la que tiene con el Congreso de la República. En el discurso lanzó varias críticas al Senado de la República. Nuevamente los llamó a HP y les dijo que el pueblo los revocaría, aun cuando esa figura constitucional no existe para los congresistas. Trataron después de explicar que no se trataba de una revocatoria, como que iban a entrar al Congreso a sacar a los congresistas, sino que sería algo que ocurre en el 2026. Lo cierto es que el discurso estaba lleno de contradicciones y de amenazas. El mandatario aseguró que el mecanismo de participación ciudadana solicitado por el pueblo, dice él, por el pueblo, el que está solicitando el mecanismo es él, que representa o que dice representar el pueblo. Se presentó ante la Secretaría del Senado de la República. Petro dijo que utilizará la democracia y que el senador que vote en contra de la consulta popular será expuesto ante todo el país. Lo que no deja de ser grave respecto de esa idea que tiene Gustavo Petro de tirarle a los petristas furiosos, a los congresistas, porque ayer ustedes se dieron cuenta del nivel de odio que logra atizar el presidente de la República, lamentablemente, en medio de su discurso. Durante el discurso en la Plaza de Bolívar, Petro lanzó críticas al Congreso y, por supuesto, a algunos congresistas en puntual, ¿no? Lo hizo contra Paloma Valencia, de quien habló duramente, habló de su abuelo y dijo inclusive que el abuelo de Paloma Valencia, el presidente de Valencia, era mucho más liberal que el mismo Álvaro Uribe. Fue las formas como habló Gustavo Petro. También lanzó unas críticas al Partido Liberal, de hecho se fue contra uno de los congresistas del Partido Liberal y la colectividad le respondió a través de las redes sociales con un mensaje que dice lo siguiente: 1 de mayo, Día del Trabajador, que no traga entero y no una multitud anónima de siervos del que se aprovecha el gobernante de turno. Dice el mensaje del Partido Liberal, recordando, entre otras cosas, que ayer, 1 de mayo, por lo menos en Bogotá, se logró movilizar a más de 20.000 indígenas que fueron traídos desde distintos lugares del país y que ya dicen que van a dejar las instalaciones de la Universidad Nacional.
20.000 indígenas, aparte de eso los funcionarios públicos del gobierno de Gustavo Petro y por supuesto los de otras ramas que fueron invitados y entregaron inclusive el kit de la marcha. El kit de la marcha tenía que ver con un botilito para poner el agua, tenía que ver con una camiseta y una gorra, promoviendo el sí a la consulta popular. Los funcionarios del SENA, los de las universidades públicas, los docentes y por supuesto los otros sindicatos que apoyan a Gustavo Petro salieron a las calles para estar en la Plaza de Bolívar. Gustavo Petro utilizó imágenes de una marcha del año pasado para indicar que era la marcha de este año. Lo hizo a través de sus redes sociales para dar el convencimiento de unas imágenes que realmente no fueron ciertas. Claro que salió gente a la calle, eso es una cosa innegable. Claro que hubo mucha gente, eso es innegable. Lo que no está bien es que utilice imágenes falsas y vamos a contrastar, porque aquí Laura, la verdad, hizo la investigación, revisó imágenes de la marcha del día de ayer, porque ustedes vieron, cubrimos el minuto a minuto y también vamos a ver las imágenes que está utilizando para decir que fue la marcha del 1 de mayo. En otros hechos, y los ampliaremos a ustedes todo esto en el oído, en otros hechos fue capturado el jefe de sicarios de los Pachenca en Riohacha. Cayó mientras estaba en una fiesta lujosa, en una casa lujosa. Cayó el hombre que estaría involucrado en varios homicidios ocurridos en la capital de La Guajira y en la troncal del Caribe. Importante hecho para el orden público. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre lo que ha sido el 1 de mayo y el discurso de Gustavo Petro finalizada las marchas del Día del Trabajo. El expresidente Uribe mencionó 8 acciones que el gobierno Petro estaría ejerciendo en contra de los trabajadores y las alternativas que presenta el Partido Centro Democrático, su partido político. Las declaraciones del presidente Uribe se dan después de que Gustavo Petro radicara la consulta popular de la famosa reforma laboral ante el Senado de la República. Ha dicho el presidente Uribe, entre otras cosas, y estaremos muy pendientes para poder escuchar cada una de esas propuestas que hace el presidente Uribe, que el problema de la seguridad es uno de esos lunares más grandes que tiene en estos momentos el gobierno de Gustavo Petro para cumplirle a los colombianos. Pero también ha dicho que más de 2 millones de personas han abandonado el país. Una cifra realmente alarmante. 2 millones de personas han abandonado el país, más de la mitad en edad de trabajar, muchos de ellos jóvenes, dice el expresidente Uribe, que ha dicho que los jóvenes colombianos están condenados a escoger entre dos opciones, irse del país o vincularse a actividades ilícitas. Además, agregó que es creciente el número de jóvenes que reclutan para el microtráfico, encargados de distribuir drogas y que tienen un porcentaje importante que les darían para esos gastos que necesitan ellos y el desarrollo, por supuesto, del microtráfico que se convierte en narcotráfico en el país. Ha dicho el expresidente Uribe que también hay un problema grave contra los trabajadores y tiene que ver nada más y nada menos que con la destrucción del sistema de salud. El expresidente Uribe dice que para imponer un monopolio estatal han intentado una nueva reforma a la salud que lo que ha hecho es causarle daño al tejido social en Colombia. Habló de la ley pensional que le quita la posibilidad a los jóvenes trabajadores de construir una pensión alta y los deja sometidos a la potestad del Estado. Recordó el presidente Uribe que la ley de pensiones aumenta en 150 semanas el tiempo de cotización mínima, aumenta en 150 semanas el tiempo de cotización mínima, lo que da a entender que los jóvenes de Colombia no han leído o por lo menos no entendieron qué es lo que se pretende con la reforma laboral y con la reforma pensional que ahora está en manos de la Corte Constitucional, que tendrá que dar su visto bueno o decir que es inexequible o inconstitucional en muy pocos días, porque eso está por resolverse. Recuerden ustedes que entraría a operar la reforma pensional de Gustavo Petro a partir de mitad de año. Por eso la urgencia de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad o inexequibilidad de esa reforma. También recuerden ustedes que uno de los vicios de trámite que se está analizando por parte de la Corte Constitucional tiene que ver precisamente con que el último debate, de hecho, Gustavo Petro en el Consejo de Ministros de la semana, de esta semana, del lunes, aceptó que efectivamente en Cámara de Representantes acogieron el texto del Senado de la República porque no había tiempo para una posible conciliación y de esa forma se saltaron el último debate. Eso en ley quinta, por supuesto, es una irregularidad en el proceso, lo que haría pensar que debe caerse la reforma pensional por un vicio grave e insubsanable de constitucionalidad.
Eso sin contar también que hay otros problemas de constitucionalidad, como por ejemplo el hecho de que el Estado pretenda apropiarse o dirigir las pensiones de los ciudadanos, porque la pensión, queridos oyentes de la hora de la verdad, no es un favor del Estado, no es un regalo del Estado. La pensión es el fruto del trabajo del ciudadano en edad productiva, del que tiene derecho a gozar después de lograr la edad y las semanas cotizadas para poder descansar de ese trabajo que luchó, libró durante las 1.300 o más de 1.350 semanas. Es así de simple, no es del Estado. Y por eso también habría otro grave vicio de constitucionalidad alrededor de la famosa reforma pensional. En otros hechos, y esta vez vamos al mundo internacional, Donald Trump retira a Mike Waltz de su cargo tras el escándalo del Signal Gate. Recuerdan ustedes, este es el caso en donde terminaron unos periodistas en un grupo de seguridad de los Estados Unidos enterándose de las decisiones del país. El asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Mike Waltz, deja el cargo tras ese escándalo que realmente le dio la vuelta al mundo, en el que un periodista fue incluido accidentalmente en una conversación sobre ataques aéreos en Yemen, según lo confirmó pues, el mismo presidente republicano el día de ayer. Mike Waltz ha trabajado duro para priorizar los intereses de nuestra nación. Sé que hará lo mismo en su nuevo cargo, es lo que ha dicho Trump a través de su red social, Truth Social. Waltz se convertirá ahora en el embajador de los Estados Unidos ante la ONU. Entre tanto, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, el ex senador y ahora, pues, hombre, jefe, pues, de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, jefe, el secretario de Estado, como se le conoce al cargo, también ejercerá como asesor interino de seguridad nacional, según lo ha dicho el presidente Donald Trump, mientras designa a un nuevo funcionario. Esta salida de Waltz se convierte así en la primera reestructuración que hace el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Un duro golpe, dicen algunos, para el gobierno de Trump. Otros dicen que la mejor salida y que le da el carácter a Trump de tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno. En otros hechos, las principales bolsas europeas han abierto hoy viernes con importantes ganancias que superan el 1% en casi todos los casos, ante la posibilidad de que los Estados Unidos y la China inicien conversaciones y se reduzcan las tensiones comerciales entre ambos gigantes. En los primeros de cambio, las primeras de cambio en las bolsas de este viernes tras el festivo en el mundo, París avanza en el 1,39%, Milán el 1,21%, Frankfurt el 1,20%, Londres el 0,88% y Madrid en el 0,75%. Esto es un muy buen síntoma de lo que vendrá precisamente en esas negociaciones entre China y los Estados Unidos. Y en momentos en que están en la disputa de la guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo, sobre todo China, Europa, pues viene en las elecciones en Australia. Más de 18 millones de australianos están obligados, porque es obligatorio en ese país, ir a votar en estas elecciones. Los principales candidatos a primer ministro de Australia, el laborista Anthony Albanese y el conservador Peter Dutton, cerraron este viernes sus campañas electorales de cara a los comicios generales que se llevarán a cabo mañana sábado y que presentan según las encuestas, muy ajustados en la intención del voto. Todo gira alrededor del alto costo de la vida y de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Son hechos y noticias que les vamos presentando a ustedes y que desarrollaremos hoy aquí en La Hora de la Verdad. Sé que han llegado más oyentes a nuestra audiencia. Muchas gracias por preferirnos, por escucharnos. El doctor Fernando Londoño hoy tiene unas diligencias importantes y eso le ha hecho imposible estar acompañándolos. Me pide que por favor le excuse ante ustedes. Estará con nosotros nuevamente el lunes aquí en La Hora de la Verdad. Por lo pronto, seguimos aquí nosotros al frente de La Hora de la Verdad. Recuerden ustedes apoyar esta causa, no importa cuánto, no importa. Aquí dejamos el número de la cuenta de ahorros del Banco de Vivienda, de La Hora de la Verdad, y también dejamos el NID de nuestro programa. Quiero leer algunos de sus comentarios también, por supuesto. Permítanme, ya lo hago, para que compartamos esta mañana de información en La Hora de la Verdad. Recuerden, no importa cuánto, lo importante es que usted pueda donar a esta causa por la verdad en Colombia. Aquí estamos, 24/7, llevándoles información a ustedes. Y, por supuesto, recuerden también, estamos en todas las redes sociales, ya se los he dicho. Por favor, síganos en TikTok, Instagram, X, Facebook Live y, por supuesto, YouTube. Suscríbase a nuestro canal ahora mismo.
Dice Manolo Sepúlveda Botero, unámonos, empecemos a prepararnos para ponernos firmes. Bueno, quiere decir Petro y sus mamertos prepagos, quienes están muertos del miedo. Saludos, doctor Londoño, con el deseo de que su corazón siga avanzando y demás compañeros participantes. Bendiciones desde Toronto, Canadá. Carlos Betancourt, muchas gracias, Carlos. Samuel Rivera, el ministro de Defensa, salió con que van poquitos muertos. Sí, una declaración que entregó precisamente esta semana con ocasión de ya los 29 hombres de la fuerza pública que han sido asesinados en diferentes circunstancias en el país por cuenta de, por supuesto, primero de la ola de narcotráfico que crece y segundo, de la retaliación de eh, bandas criminales como el Clan del Golfo, el FARC y el ELN. Roberto Arenas dice, doctor Londoño, Hoyos y Demar Córdoba, este señor Gustavo Petro es un mal líder y lo único que hace es hablar y hablar, pero no ejecuta nada, escoge a unos ineptos para apoyarlo en su desgobierno. Mensaje de Roberto Arenas. Francisco Javier Correa dice, maravilloso salió la piedra en el zapato de Trump, respecto a la noticia que estábamos entregando. Miriam Lucía Inagán nos escribe que vaya el que quiera y saque a Petro. Todos somos colombianos, ¿por qué esperar para que vaya otro? María Eugenia Rodríguez. Iba a leer el de María Eugenia, gracias. Buenos días a toda nuestra comunidad de la Hora de la Verdad. Gracias, María Eugenia. Buenos días. Bienvenidos a la audiencia. Gracias, Pirulo Ruiz, por el mensaje. Alma Rosa Navas, excelente programa a la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Fernando, doctor Demar. Muchas gracias a ustedes. Ya regresamos con nuestro invitado del día, la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín. Estará con nosotros para analizar lo que fue el discurso, violento discurso del presidente Gustavo Petro el día de ayer en la Plaza de Bolívar. En últimas, hay un problema para poder determinar cuánta gente salió en Colombia. Decía Gustavo Petro que no confía en las cifras que entrega la Policía Nacional y no porque no sean, sino porque hay divergencia respecto a las que le entregan sus amigos del pacto histórico versus la que oficialmente entrega eh, la policía. Es increíble que no crean en las cifras, pero bueno, ya veremos cuál es el parte que ayer decían al mediodía era de 150 puntos de concentración en Colombia, cuando Gustavo Petro subió a tarima decía que había más de 200 puntos de concentración. En fin, claro, tiene que inflar un poco las cosas para dar a entender que ha logrado una enorme marcha, pero se los demostraremos. ¿Cómo utilizó imágenes falsas? Y es que falsear la verdad es utilizar imágenes de una marcha pasada para decir que es una marcha presente. De hecho, ¿saben ustedes por qué se cae la falsedad en esa imagen? Porque ayer había una serie de baños que instalaron, digamos, frente a la Catedral Primada, todo eso estaba lleno de baños, y en las imágenes que van a ver ustedes no están esos baños. Y tampoco el diseño de la tarima, que aunque se ubicó en el mismo lugar, no tenía las mismas pantallas. Ese tipo de cosas las tendremos que ir revisando con ustedes. Por lo pronto vamos a un corto, muy rápido, para regresar con nuestra invitada del día, la senadora Paola Holguín. Gracias, ya regresamos. Pasen la voz, estamos al aire. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción.